Unón. Es interesante lo que puede pasar con los republicanos controlando mínimamente. Ya se vio que fue necesario llegar a la votación número 15 para lograr un speaker en la Cámara de Representantes, donde 202 votaban fijamente por el candidato oficialista y había 20 trampistas, tramposos trampistas, que tenían esa realidad fija de votar a cualquier otro. Lo cual ciertamente no es que fuera una paloma el nuevo speaker de la Cámara de Representantes, pero ciertamente luchaban dos suricatas que tendrán su pelea interna a la hora de mantener el trampismo o hacer un revival hacia un conservadurismo útil dentro del ámbito de los republicanos. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente decir esto de los republicanos inician una investigación por la retirada militar de los Estados Unidos en Afganistán. Ahí van los donuts. Bien, fantástico. Qué bonito, ¿verdad? Fantástico, precioso. Y además, dicen que quieren hacerlo desde enero de 2021. Claro. Porque la retirada de agosto de 2021 es algo que concierne única y exclusivamente al presidente Joseph Robinette Biden Jr. y a la Casa Blanca demócrata. Y que es algo que deben avergonzarse los miembros del Partido Demócrata. Porque desde enero es cuando se produjo la caída del régimen de Kabul. Claro. Nos olvidaríamos las reuniones que tuvieron en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, el gobierno del señor Donald J. Trump con los talibanes, en un movimiento que no era sino reconocer fuera de Afganistán aquellos que no reconocían dentro de Afganistán aquellas huestes como los talibán, que eran considerados un grupo terrorista a los que no se les tenía que hacer ni caso. Lo cual es curioso porque, retrocediendo al inicio de la realidad de Afganistán, tal y como comentamos en un vídeo, hace ya un tiempo, comprende 20 años de una realidad importante en donde han pasado presidentes republicanos y presidentes demócratas. Evidentemente, Joseph Robinette Biden Jr. era el vicepresidente con Barack Hussein Obama, pero antes que este estaba el presidente George Herbert Walker Bush. No, George Herbert Walker Bush fue entre 1989 y 1991. Por tanto, tenemos a Junior, Bush Jr., que estuvo dos mandatos entre el año 2001 y 2009. Tenemos al presidente Trump, para mi pesar, pero presidente entre el año 1917 y el año 2021. Tenemos esas reuniones en los países del Golfo Pérsico donde el presidente Trump, después de unos mandatos presidenciales donde se decía en algún momento vamos a salir de Afganistán, las tropas que están garantizando la existencia del gobierno de Kabul algún momento van a dejar de existir porque va a volver a ser un país independiente soberano en donde las fuerzas propias van a mantener la paz allí. Pero la diferencia con Donald J. Trump es que este les dijo directamente cara a cara cuándo se iban a retirar las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. Por tanto, ciertamente, cuando tú eres un grupo terrorista que lo que quiere es la insurrección y destronar al régimen que han impuesto los occidentales en Kabul, no tienes más que esperar, ponerte manos sobre manos y preparar la logística para el acceso a Kabul. Cosa que no hicieron en el año 92 porque la caída formal del régimen prosoviético había sido con la retirada de estas tropas en 1989, a finales de ese año, prácticamente en paralelo con la caída del muro de Berlín. Por tanto, ciertamente tenemos ahí una realidad que es más dura actualmente porque después de la caída de Kabul fue en 1992, esto lo diría mucho mejor mi amigo Mariano López Miguel, que ya ha estado en el canal en algún conversatorio. Después hubo una guerra respecto a los señores de la guerra, valga la redundancia, en donde hubo dificultades hasta que en el año 1997 llegaron los talibán al poder.
hasta el año 2001, donde hubo un montón de cafradas y de dificultades de derechos humanos. Pero ciertamente tenemos ahí una realidad constante y sonante en donde los republicanos quieren hacer una incidencia con olvidos voluntarios de la realidad que ha sido Afganistán durante 20 años, poniendo el foco en el último año y medio, 2 años y medio, la situación en el mandato de Joseph Robinette Biden Jr., en el caso de Joe Biden como presidente y Kamala Harris de vicepresidenta de los Estados Unidos. Eso es absolutamente increíble, en donde evidentemente uno debe de establecer la realidad en el trasfondo de lo que se sucedió respecto a la Loya Jirga, porque fue autorizado la conferencia de donantes en Múnich en el caso de diciembre de 2001. Ya lo dijimos en su momento en el caso de Afganistán. Fue una transición ordenada, consensuada dentro del propio país, incluso con el antiguo monarca, incluso con los antiguos miembros de los gobiernos exiliados. Por tanto, ciertamente, ahí tenemos una realidad. Otra cosa es que durante 20 años la construcción nacional de Afganistán haya sido lo suficientemente débil como para permear el hecho de que durante una etapa del año plantaban una sustancia que viene de una planta que luego se convierte en un polvito blanco, si no recuerdo mal, y compran armas, luego las devuelven y con el dinero, vamos, los ejércitos de Afganistán que había un montón de soldados que eran solamente en nombre only. Soldiers in name only. Es un poco rino que dice Donald Trump. No, sí, usted es republicano, pero como no me lame el traserillo, usted no es republicano de verdad. Rinos, Republican in name only. Pues en este caso había conscriptos, soldados que estaban en el alistado de que, bueno, sí, aquí tenemos tantos soldados en tal base, en tal instalación, pero en realidad soldados pues no eran, y digamos que era para recibir dinero, que luego se gastaban otras cosas, con lo cual había un ejército virtual que en teoría las fuerzas del Pentágono habían estimado que, bueno, pues podrán aguantar tanto tiempo, podrán, pero no lo hicieron. Y también está la voluntad política que en teoría pues está establecida con una realidad del gobierno, pero dentro del propio gobierno había disensiones y la debilidad interna es la que permite la incorporación de los traidores y con ellos la apertura para que entren los bárbaros, en este caso los talibán. Dicen los talibán que han aprendido de esta situación de los 20 años, seguramente sea así, porque nadie vuelve a ser tan malo como hacía 20 años, ni tan bueno, ni tan maravilloso. El tiempo no pasa en balde para la gente, para nadie, para nadie, para nadie. Es lo mismo que haber establecido otra realidad respecto a un Saddam Hussein que hubiera podido volver al poder en 2023, si estuviera vivo. Por ejemplo, habría aprendido un montón de todos estos 20 años de realidad después de la invasión de 2003. Pues evidentemente esta realidad es distinta. Pero evidentemente no podemos aceptar la división del parteaguas en el hecho de que cayera Kabul en agosto de 2021, olvidando todo lo anterior, olvidando la implicación de 2 mandatos de George Bush, olvidando la implicación del mandato de Donald Trump, que como digo, si tú eres aliado de un gobierno en Kabul y tú le dices a los enemigos del gobierno de Kabul que vas a salir del territorio en una determinada fecha, y lo haces a espaldas del gobierno legítimo de ese territorio, le estás poniendo la zancadilla directamente a ese gobierno. Lo estás haciendo tú, Donald J. Trump. Investíguese eso. En donde las dificultades nacen de ese punto respecto a la caída de Kabul. La caída de Kabul nacen de esas reuniones del gobierno de Trump, en donde se establece esa idea de que a partir de X fecha no va a haber Estados Unidos y por lo tanto va a ser más fácil que caiga Kabul y que caiga el régimen y que caiga el gobierno y que caiga lo que se ha construido durante 20 años. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es esperar.
Un poco como lo que pasó, salvando las distancias, con la derrota del Viet Minh, que fue derrotado, hasta el punto de que hubo que llegar a la paz de París de 1973 para que el ejército del norte se inmiscuyera directamente en las operaciones en Vietnam del Sur después de 1973, con la idea de una cláusula de que si la cosa se ponía fea podía haber vuelta de bombardeos de una situación aeronaval por el propio Nixon, pero la caída del propio Nixon en agosto del año 1974 significó que ya no se iba a hacer uso de esa cláusula. Y los norvietnamitas sabían perfectamente que solamente tenían que esperar al último momento, que pasó en abril de 1975 con la caída de Saigón definitiva y aquella escena en la antigua capital de Vietnam del Sur, saliendo con helicóptero desde la embajada. Ha habido una situación análoga en donde la embajada de Kabul pues tuvo una evacuación y la situación en el aeropuerto de Kabul y las dificultades a la hora de ir saliendo. Ciertamente, a la hora de organizar retiradas son magníficos, lo mismo que la logística respecto al aeropuerto, que por ejemplo con una mesa camilla, con una mesa plegable, dos marines de los Estados Unidos organizaron el aterrizaje y salida de los aviones del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe en Haití después del terremoto tremendo de 2010. Por lo tanto, ciertamente, un poco de respeto a las Fuerzas Armadas, cosa que los republicanos parecen no querer tener y Donald J. Trump tampoco quiere tener, salvo que le den la razón en lo que él diga. Y por supuesto, la situación fue complicada. Pero como digo, hay que poner el tracto en 20 años. La construcción nacional de ese gobierno, de ese régimen en donde parece que la base no era lo suficientemente sólida para sostener al nuevo gobierno y por lo tanto las bases eran débiles. Y las bases están puestas por un gobierno republicano, por el gobierno del señor George Walker Bush, que no solamente era él, sino había otra gente que estaba involucrada. Por tanto, ciertamente, si los republicanos quieren abrir la espita, que la abran, pero la abran a fondo, la abran con toda la verdad, con todo el periodo completo, para establecer la verdad absoluta de cómo pudo caer Kabul. Pero es que es eso. Cuando se establece la vinculación con la investigación de por qué Estados Unidos está en Vietnam, lo que sale son los papeles de Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono. ¿Y qué son los papeles del Pentágono? El reconocimiento desde la presidencia de Ike, de David Eisenhower, es decir, de 20 años, desde el 54 al 74, pongamos, larga duración, en donde los Estados Unidos se habían involucrado progresivamente, primero en una americanización, dijo haber 500.000 soldados, y luego una desescalada a través de la vietnamización. Pero, poniendo el foco en el Golfo de Tonkin, en 1964, a partir de ahí, es un error. Porque las consecuencias derivan de la derrota francesa en Dien Bien Phu en el año 1954. La partición, el posible referéndum que nunca se hizo, la defensa de Vietnam del Sur. Por tanto, ciertamente, cuando cogemos ese elemento, ponemos a través de la historia el foco en el amplio espectro. ¿En Afganistán debe pasar algo parecido? No podemos poner partidismo en la caída de Kabul en agosto de 2021. Los republicanos están pringados, con Donald Trump y también con George Bush. Todas las administraciones republicanas están implicadas en las bases que conducieron a la caída de Kabul. Por lo tanto, ciertamente no vale la mirada corta, la mirada torva, la mirada partidista, vuelvo a decir, sino hacer una mirada de larga duración, como diría Godel, de long durée, una mirada prístina, donde se vean las bases,
¿Qué se hizo? ¿Más ayuda al desarrollo? ¿Se hizo asesoramiento externo? ¿Se hizo apoyo al ejército? ¿Cómo se limitó las posibilidades de una insurgencia? ¿Cómo se combatió? ¿Cómo se construyó la paz? ¿Se hicieron algún tipo de dejación respecto a cosas que se creían que eran poco importantes, pero en realidad lo eran? Hay responsabilidades, evidentemente, de los propios afganos en su propia caída a la hora de no tener la suficiente fortaleza, no construir bien una república, no tener tiempo suficiente para una constitución y unas leyes y unas instituciones que pudieran endurecerse y hacerse respetar. La respuesta a todas estas preguntas y a muchas otras son las que debería de dar la comisión que los republicanos quieran hacer en la Cámara de Representantes. ¿Por qué no? Ningún problema. Pero no para decir lo que a priorísticamente ya tiene establecido, parece ser la noticia de los republicanos, que es Joseph Robinette Biden Jr. es culpable de la caída de Kabul, única y exclusivamente, y los demócratas son los culpables de todo esto y son, por lo tanto, víctimas propiciatorias para una venganza electoral. No, eso no. Investigar. Pero la vuestra responsabilidad, también debe estar encima de la mesa. Ponerla encima de la mesa. Ser valientes. Sacar todas las cartas. Y boca arriba en la mesa, para demostrar que el pueblo estadounidense es capaz de ver la historia como es, no como os interesa. Porque habéis perdido. Habéis perdido las midterms. Habéis perdido las elecciones de medio mandato cuando habíais pronosticado una marea roja de la Virgen. Habéis perdido el Senado. Habéis perdido la oportunidad de convertirse en una mayoría importante y os habéis convertido en una mayoría insignificante en la Cámara de Representantes. Hasta el punto de haber tenido el histórico momento de llegar a la 15 votación para el Speaker de la Cámara de Representantes. Antes de las elecciones había un 50-50 en el Senado. Después, antes de la elección especial del 6 de diciembre en Georgia, ya había un 50-50. Y los demócratas ganaron ese escaño. Con lo cual, ya no es necesaria la implicación de la vicepresidenta Kamala Harris para desempatar en el Senado. Hay un 51-49. Y en la Cámara de Representantes hay la mayoría más exigua en décadas de una mayoría en midterm, en elección de medio mandato, respecto a cualquier otro en décadas. Por tanto, ciertamente, un 3% de diferencia entre el vencedor y el perdedor es la mayoría más exigua. Y los demócratas han tenido una derrota dulce. Derrota, sí, pero dulce. Porque han quedado muy cerca de haber mantenido la Cámara de Representantes. Pongamos que no hay mal que por bien no venga a la hora de retirar de primera línea a Nancy Pelosi y poner una dirigencia demócrata que seguramente dentro de 2 años recupere la Cámara de Representantes, mantenga el Senado y seguramente recupere el liderazgo global a través de la Casa Blanca y la Cámara de Representantes y el Senado. Una cosa que tal vez sea lo que quieran evitar de cualquier manera, con cualquier cosa que sea posible echar en cara a los demócratas. Y quizá la única cosa que pueden echar en cara que sea de relevancia internacional sea la retirada de Afganistán. Pero debe de salirles rana. Debe de ponerse el foco, y conmino a los queridos miembros del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, en el Senado y en la Cámara, en la Casa Blanca, a poner el foco en Donald Trump, en George Bush y en los 20 años. No en uno, ni en dos. En todo el periodo completo. En fin, pues ahí está mi reflexión. Y sin más, es que casco, agur beroat, beti jepian.